sus prácticas, lo que hemos hecho en la anterior clase. Y bueno, y me parece que ya a todos les queda claro los pasos 1 y 2 que hemos ido viendo en cada uno de los ejemplitos. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es el paso número 3. El paso número 3, ¿en qué consistía? A ver, ¿quién se acuerda? Aplicar En la solución. aplicar el método. Eso ya es aplicar el método, ¿no es cierto? Entonces, a ver, el paso número 1 consistía en la formulación del problema o la elaboración de la tabla de datos, ¿no es cierto? Para elaborar la tabla de datos, que necesitamos primero leer las veces que sea necesario el problema, y una vez que identifiquemos bien cada uno de los datos, podemos pasar a elaborar la tabla. Una vez que tenemos la tabla elaborada, el paso número 2 ya consiste en la identificación de los 3 elementos básicos del modelo matemático. Y para eso identificamos lo que eran las variables de decisión, la función objetivo y el conjunto de restricciones, ¿no es cierto? Bien. Ahora el paso número 3, ya consiste en la aplicación de un método manual o un software, hemos mencionado. Y es eso lo que vamos a hacer ahora para el primer ejemplo que hemos visto. ¿Se acuerdan? Hemos visto el primer ejemplo, era sobre la fabricación de mesas y sillas, ¿cierto? Este ejemplo consistía, o la pregunta que dice, determine la cantidad de mesas y sillas que debe producir la empresa para obtener la máxima ganancia posible. Habíamos mencionado que no hemos dado todavía respuesta a esta pregunta, ¿no es cierto? No sabemos ahorita cuántas sillas y cuántas mesas tenemos que producir para que la empresa obtenga la máxima ganancia. Para eso habíamos mencionado que era necesario que apliquemos ya el método manual y eso ya es el paso 3. Entonces vamos a ir a explicar el paso número 3 y como primer método vamos a ver el método gráfico. Aquí vamos a escribir el método gráfico. Bien, ¿en qué consiste este método? Listo, vamos a anotar para que les quede claro. Vamos a ir anotando cada paso que hacemos, ¿ya? ¿En qué consistirá este método gráfico? El método gráfico consiste ya, a ver, siguen sus compañeros, ya los estoy admitiendo, un minutito. A ver, continuamos entonces. El método gráfico consiste en la aplicación, en realidad en graficar en un plano cartesiano las restricciones que nosotros ya hemos encontrado. Aquí. Tenemos el conjunto de restricciones. Este conjunto de restricciones, estas inecuaciones que nosotros tenemos aquí en el conjunto de restricciones, las debemos convertir en ecuaciones. Ahorita son inecuaciones, fíjense, tenemos aquí las dos restricciones principales y las vamos a convertir estas inecuaciones las vamos a convertir en ecuaciones, o lo que es lo mismo, en igualdades. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de graficarlas luego en un plano cartesiano. Entonces, consideramos estas desigualdades en igualdades solamente para realizar la gráfica. Entonces, aquí sí nos vamos a anotar. A ver, ¿qué acabamos de decir? ¿Qué vamos a hacer primero? Convertir las inecuaciones a ecuaciones para poder graficar.
vamos a convertir las inecuaciones, porque ahorita son inecuaciones o son desigualdades, ¿no es cierto? En igualdades. Ahí. Como paso número 1, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a convertir las inecuaciones en igualdades. O lo que es lo mismo en ecuaciones le pongamos, porque ahorita son inecuaciones. Ahí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí tenemos las restricciones, son dos restricciones, las vamos a colocar aquí. Esta es nuestra restricción 1, ¿no es cierto? Es nuestra restricción 1. Aquí vamos a identificarlo como la restricción 1. Y tenemos la restricción 2. Aquí vamos a colocar, vamos a identificarlo como restricción 2. Ahí está, dos restricciones. Convertir las inecuaciones en ecuaciones, dice, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos eso? Estas desigualdades, en vez de que esté así como una desigualdad, lo que vamos a hacer es convertirlo en una igualdad. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a ser menor o igual, ahora va a ser igual. Ahí. Ese es el paso número 1 para aplicar el método gráfico. Convertir las inecuaciones en ecuaciones. Y ahorita ya tenemos aquí para las dos restricciones. Fíjense, eran inecuaciones y ahora los hemos convertido en ecuaciones. Simplemente hemos colocado ahí el signo igual, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para convertirlo en una ecuación. Bien. Como paso número 2, ¿qué hacemos? Necesitamos graficar estas dos rectas, estas dos restricciones en un plano cartesiano. Y para eso necesitamos encontrar dos puntos para cada una de las restricciones. En este problema, nosotros tenemos dos restricciones, ¿no es cierto? La restricción 1, la restricción 2. Tenemos dos restricciones. Entonces, primero lo que vamos a hacer es encontrar el punto 1 para la restricción 1 y luego el punto 2, punto 1 y 2 para la restricción 1 y lo mismo para la restricción 2, punto 1 y 2 para la restricción 2. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí vamos a anotarnos qué necesitamos hacer, hemos dicho ahora. ¿Qué necesitamos hacer? A ver, ¿quién ha Encontrar tomado? un punto para poder graficar. Graficar las rectas en un plano cartesiano. Exacto. A ver, vamos a anotarnos aquí, para que les sirva como guía, igual que lo que estamos haciendo. Vamos a encontrar dos puntos para cada una de las rectas. Son dos rectas, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrar dos puntos para cada una de las restricciones, porque ahorita estamos manejándolo como restricciones, ¿no es cierto? Encontramos dos puntos para cada una de las restricciones. O en todo caso, aquí le pondremos para graficar en el eje cartesiano. Escribir ahí, eje cartesiano, punto. Se necesita encontrar dos puntos para cada una de las restricciones. ¿Cómo encontramos los puntos? Esta es nuestra primera restricción. La vamos a volver a copiar aquí. Necesitamos encontrar dos puntos para esta restricción. ¿Cómo hacemos? Despejamos X. Sí, puede ser, despejamos X, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo,
para encontrar el punto 1, a ver aquí, anotaremos. Para encontrar el punto 1, ¿qué podemos hacer? Analizamos, ¿no ve? Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Entonces, a ver, aquí colocamos eso. 0, 60. eso. 60. Porque 60, ¿no? Porque, a ver, ¿cuánto vale Y? En este caso, Y es, ahí, vas a dividir 120 dividido entre 2. Entonces, ¿Y a cuánto es igual? A 60. 60. Muy bien. Entonces, ese sería el punto. Ese sería el punto 1, ¿no? El punto, cuando X vale 0, Y vale 60. Lo mismo, mire, fíjense, aquí lo vamos a anotarnos, ¿sí? Para que no nos despistemos. Aquí. Entonces, de la restricción 1 que sale. Que anotemos, tenemos el punto 1. Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? 60. ¿Lo ve? Bien. De la misma forma, para encontrar el punto 2, analizamos a la inversa, ¿no es cierto? Analizamos a la inversa. Si Y vale 0, ¿cuánto vale X1? 120. 120. 120, ya no necesitamos colocar, no necesitamos hacer el análisis, ¿no ve? O a ver, lo haremos por esta vez para que les quede claro. Entonces, para el otro punto, ¿qué hacemos? A la inversa. Entonces, aquí lo mantenemos X es igual, ¿a cuánto es igual? Bueno, le pongamos ahí más 0 es igual a 120. Entonces, X aquí es igual. A 120. Muy bien. Aquí colocamos X es igual a 120, está bien. Y ahora el punto, entonces, ¿cómo queda? El punto 2. 120,0. Esto sigue siendo el punto 2 para la restricción 1, ¿no es cierto? Seguimos en la restricción 1. Entonces, fíjense, si Y vale 0, ¿cuánto vale X? 120. Eso, ahí está, 120. Ya tenemos el punto 1, que es este. Y tenemos el punto 2 para la restricción 1. De la misma forma, tenemos que hacer para la restricción 2. Hay que encontrar los dos puntos ahora para la siguiente restricción, para esta restricción. ¿No ve? Aquí vamos a anotar puntos 90. para la restricción 2, ¿no es cierto? Puntos para la restricción 2. De esa misma forma. Para el punto 2, entonces, para la restricción, para el punto 2, ¿cómo quedarían los puntos? A ver, ¿quién? 90X y Y, creo. Para Y igual a 90. 90. El punto ver. número 1 sería El punto 1, ¿cómo quedaría? A ver, 0,90. 0,90.
Ya, entonces aquí anotaremos, a ver, aquí nos vamos a anotar. Control C, ustedes ya han reemplazado, entonces la restricción 2, el punto 1, si X vale 0, ¿cuánto vale Y? 90. Eso, muy bien. Y el punto 2, ¿cómo queda? 90 puntos. Igual 90. Ya. A la inversa, si Y vale 0, X vale 90. ¿No ven? 90. Muy bien. Entonces, fíjense, ya hemos encontrado el punto 1 y 2 para la restricción 1 y el punto 1 y 2 para la restricción 2. Tenemos los dos puntos que necesitamos para graficar en el plano cartesiano. Deberíamos graficar, ya, a ver, haremos la gráfica. Yo voy a usar una herramienta, voy a utilizar GeoGebra para hacer la gráfica, para que nos salga más exacto. Obviamente ustedes igual pueden hacer la gráfica en el eje de coordenadas en sus cuadernos, ¿no es cierto? Pero yo voy a utilizar un software matemático, no sé si alguna vez han utilizado el GeoGebra, que sirve para resolver problemas de geometría, álgebra, estadística, cálculo. A ver, voy a dejar de compartir esta pantalla. A ver. Miren, les estoy compartiendo aquí la pantallita del buscador. Simplemente vamos a colocar aquí GeoGebra. Vamos a hacer vamos a graficar la gráfica de esas dos rectas en el plano cartesiano. Observan la pantalla, ¿no? Sí. Sí, bien. Entonces, fíjense, tenemos dos restricciones. Son dos igualdades ahora. A ver, la primera restricción, ¿cuál es? Díctame ustedes. ¿Quién me dicta la primera restricción? 1x más Cero, 2y igual a X más 2y es igual 120. 120. a 120, ¿no es cierto? Bien. X más 2y es igual a 120. Esa es mi primera ecuación. Entonces nosotros si nos vamos a fijar en nuestra gráfica, que ya debería estar aquí, fíjense, esta es la primera ecuación. Es la primera ecuación. De la misma forma vamos a graficar la siguiente ecuación. ¿Cuál es la siguiente recta? ¿O la otra restricción? 1x más más 1y 1y igual a 90. Es lo mismo que coloquemos X, ¿no ven? X, X Y más Y igual a es, ¿no? X más Y igual a 90. Eso, ahí no, es 90. X más Y igual a 90. Y ahí tenemos las dos restricciones. Entonces, fíjense, si nosotros vamos a visualizar aquí, ahí está. Entonces, para poderlo identificar de mejor forma, lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar, a ver, le cambiaremos el colorcito. Esta es la primera ecuación y esta es la segunda ecuación. Tenemos dos restricciones, ¿no es cierto? Aquí lo que podemos hacer es colocarle, esta es la restricción 2, ¿no es cierto? Vamos a identificar nuestra gráfica ya para que se vea más clarito. Es la restricción 2, X más Y igual a 90, ¿no ve?
Y queremos que se muestre aquí el nombre y el valor. Ahí está. Es la restricción 2, X más Y igual a 90. Tenemos la otra ecuación que va a ser para nosotros la restricción 1, ¿no es cierto? Restricción 1 que es X más 2Y igual a 120. De la misma forma queremos que se visualice ahí la ecuación. Y con eso tenemos. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes. ¿Quién está visible? Nombre y valor. Se identifica, ¿no? La restricción 1 es la línea azul. Y la restricción 2 ya sería la línea roja, ¿no es cierto? A ver, lo que quiero que ustedes comprendan aquí, de que habíamos mencionado de que nosotros hemos convertido estas inecuaciones, porque eran inecuaciones, ¿no es cierto? Menor o igual, aquí. Los hemos convertido en igualdad simplemente, ¿para qué? Para hacer esta gráfica, para poder graficar aquí en el plano cartesiano. Pero entonces, lo que ustedes tienen que recordar de que en realidad estas ecuaciones que ustedes están observando aquí no son inecuaciones, ¿no es cierto? En realidad son desigualdades. Entonces, no estamos buscando nosotros los puntos que pertenecen a esta recta o a esta otra recta. Estamos buscando todos los puntos que son menores o iguales a esta recta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde están ubicados los puntos menores o iguales a esta recta? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué dice? ¿Dónde estarían ubicados los puntos menores o iguales a esta recta? Porque si estos son, si fueran simplemente igualdades, yo tendría que buscar puntos que pertenecen aquí a la recta, ¿no es cierto? Puntos que están en esta recta. Pero como nosotros sabemos de que estos en realidad no son igualdades, son desigualdades, nosotros tenemos que buscar todos los puntos que son menores o iguales a esta recta. Entonces, todos los menores o iguales a la recta o a la restricción 1 están por debajo de la recta. Serían todos estos datos que son menores o iguales a la restricción 1. Sería todo esto. ¿Entienden? A ver, ¿qué dicen jóvenes? ¿Comprenden? Jóvenes. Sí, ingeniera. Sí, ¿no es cierto? Y para la restricción 2, lo mismo. Todos los puntos que están debajo de esta recta. Entonces sería todos estos puntos, fíjense, todos, ¿no es cierto? Que están debajo de la recta 2. Porque estos son inecuaciones, son menor o igual, no es igual, ¿no es cierto? Por eso se toma en cuenta todos los puntos que están debajo. ¿Está bien? Hacia abajo, entonces. A ver, yo les pregunto, por ejemplo, a ver, el punto 20, 20, este punto. ¿Será que este punto es un punto que está dentro Sí, de esa recta? Sí. Está dentro de las dos. Sí, ¿no es cierto? Sí, porque si ustedes se fijan, está por debajo de la restricción 1 y también está por debajo de la restricción 2. Este punto 2 cumple con la condición, está dentro de los puntos de estas inecuaciones. A ver, otro punto, por ejemplo, analicemos. A ver, el punto 60, 40, este punto. está afuera. Este punto, No, está fuera. No,
Está fuera porque este punto ya sería mayor o igual, ¿se dan cuenta? Ya no sería menor o igual. Aquí sabemos que en realidad estos son desigualdades y esto es menor o igual, no es mayor o igual. Entonces, estos puntos de aquí, a ver, de esta recta para allá, ya no se toman en cuenta. Lo mismo de esta recta para allá, a la derecha, ya no se toman en cuenta porque los puntos que están a la derecha son mayores o iguales y los puntos que están por debajo son menores o iguales. ¿Se entiende? ¿Sí, no ve? O a ver, ¿quién tiene dudas? ¿Qué dicen? Un punto de la recta Inge no se lo toma, ¿no ve? No. En realidad sí, se tomaría también en cuenta, porque era menor o igual, ¿no ve? Entonces sí se puede tomar un punto de la recta. Por ejemplo, aquí el 60-30, me parece que es 60-30, es un punto que justo está en la intersección, fíjense. Y ese punto sí también está incluido porque es menor o igual. Ahora, si fuera solamente menor aquí la desigualdad, ya no sería igual, entonces ya estaría fuera, ¿no ve? ¿Está bien? Entonces, a ver, yo quiero que ustedes me digan, si yo me pongo a graficar aquí, en esta gráfica, sabemos de que esa es la restricción 1 y esa es la restricción 2. Sabemos que todos los puntos de aquí abajo, de la recta hacia abajo, son los puntos que se tienen que tomar en cuenta. Y de esta recta azul, que es la segunda restricción, hacia abajo, son los que se tienen que tomar en cuenta. Pero aquí nos falta una tercera restricción. ¿Cuál es la tercera restricción? X, y mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. ¿Qué dice eso? Fíjense que vamos a excluir todos los datos, vamos a excluir todos los datos que se encuentren en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. La condición de no negatividad dice que todos los valores deben ser mayores o iguales a 0. ¿Qué quiere decir? Que solamente van a estar los puntos que se encuentren dentro del primer cuadrante. Entonces, los datos de aquí, los puntos que ya estén aquí en el segundo, tercer y cuarto cuadrante se excluyen. Ya no los tomamos en cuenta por la condición de no negatividad, que dice que X y Y deben ser mayores o iguales a 0. ¿Está bien? ¿Qué hacemos como siguiente paso? Tenemos que identificar, una vez que hemos graficado las rectas, fíjense, nosotros hemos graficado y hemos encontrado puntos. A ver, ¿quién se acuerda qué punto hemos encontrado? Hemos encontrado para la restricción 0,60. 0,60. 0,60, ¿no es cierto? Ese punto hemos encontrado. Y si fijamos aquí 0,60, aquí está un punto, fíjense. Entonces yo graficaba mi eje de coordenadas, 0,60, aquí está un punto. ¿El otro punto cuál era? 120. 120,0. 120 en X y 0 en Y. Aquí está mi otro punto y gráfico mi recta. Ahí está la recta. Ahora, para la restricción 2, ¿qué puntos hemos encontrado? 90,0. Eso, y fíjense, 80 y 100, 90 está aquí, justo al medio. 90 en X, 0 en Y. Ahí está un punto. ¿Y el otro punto? 0,90. 0,90. Eso, 0,90. Y gráfico mi recta. Ya tengo las dos rectas. ¿Está bien? Entonces yo ya tengo graficadas las dos rectas y ahora como segundo, bueno, como siguiente paso, ¿qué me queda hacer? Identificar mi región factible. ¿Y cuál es mi región factible? Bueno, región factible o también se llama zona factible, ¿ya? Pero ¿cuál será mi región o zona factible? Fíjense, en esta gráfica habíamos mencionado hace un instante de que esta gráfica está en base a dos restricciones, ¿no es cierto? A la restricción 1 y a la restricción 2. Entonces, para resolver este problema, se debe cumplir con las dos restricciones al mismo tiempo. Los puntos que cumplan con las dos restricciones al mismo tiempo son los puntos que se tienen que tomar en cuenta para la región factible. ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro este punto, el punto 20, 20, ¿será que cumple con ambas restricciones? No. Sí, se cumpliría. ¿No? A ver, Sí. vamos a ver aquí. Cumple. Sí. 20 por 2, ¿cuánto es?
40. 40. Más 20, 60. 60. 60 es menor o igual a 120. Sí. 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 Entonces, cumple con la primera restricción. Analicemos para la segunda. 20 más 20, ¿cuánto es? 40. 40. 40. 40 es menor o igual a 90. Sí. Sí. Sí, entonces cumple con la segunda restricción. Entonces, este punto, fíjense, este punto que nosotros estamos colocando aquí, sí cumpliría con las dos restricciones. Entonces, es un punto que sí está dentro de la región factible. Analicemos este punto. A ver, este analicemos. El punto 20X y 60Y. 60 por 2, ¿cuánto es? 120. 120. 120. Más 20, 140. 140 es menor o igual que 120. No. 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 Entonces, este punto no cumple con la restricción 1, pero obviamente va a cumplir con la restricción 2. A ver, vayamos a ver. 60 más 20, 80. 80. 80 es menor o igual a 90. Sí. Sí. Eso. Y fíjense, efectivamente, este punto está dentro de la región, dentro de los puntos menores a la región, a la restricción 2. Entonces, sí cumple con la restricción 2, pero no cumple con la restricción 1. ¿No ve? Entonces, esta área, para cualquier punto que nosotros analicemos aquí, no va a cumplir con la restricción 1. Entonces ya quedaría fuera de la región factible, porque la región factible dice que deben ser todos los puntos que cumplan con ambas restricciones al mismo tiempo, que sean simultáneos. Entonces, esos puntos de aquí no coinciden. Ahora, si analizamos un punto de aquí, por ejemplo, a ver, el 100, 0. 100, 0. X vale 100 y Y vale 0. 100. 2 por 0, 0 y 100 es menor o igual a 120. Sí. Sí. Sí, entonces fíjense, va a cumplir con la restricción 1. Ahora analicemos la restricción 2. 100 y 0, ¿cuánto es? 100 es menor o igual a 90. No. No. Entonces fíjense, cumple con la restricción 1, pero no cumple con la restricción 2, porque está fuera. Entonces todos los puntos que nosotros podamos tomar en cuenta en esta área, fíjense, no van a ser tomados en cuenta porque no cumplen con la no cumplen con ambas restricciones al mismo tiempo. Y lo mismo va a ser para cualquier punto que yo agarre de aquí. A ver, analicemos con esta, 120 y 20, este punto. Con la Inge. primera restricción. 120 Entonces todos los puntos que tomemos tienen que ser a base de las dos restricciones. Exacto. Ahorita, para identificar la región factible o zona factible, tienen que ser los puntos donde se cumplen ambas restricciones. Ambas. Y también la tercera, y no podríamos tomar un punto que esté fuera de la tercera Exactamente. restricción. También debe cumplir la condición de no negatividad. ¿No es cierto? Es por eso que les decía que estamos excluyendo el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Sabemos que aquí ya son valores negativos, ¿no ve? Negativos, negativos. Entonces, ahí ya no vamos a poder, Inge, o sea, sí, ¿podría analizar el punto donde se intersectan las rectas? aquí, 60 y 30, ¿no? 60 y 30. 60 en X y 30 en Y. 60 en X, 30 en Y. Entonces sería 30 por 2 60. 60. más 60, 120. 120. 120. 120 es menor o igual a 120. Sí. Igual. No es menor, pero es igual. Entonces ese punto sí se incluye. ¿No ve? Y lo mismo si agarramos aquí 60 y 20, 60 más, ¿qué punto hemos agarrado? 60 y 30, ¿no? Entonces 60 más 30 es 90. 90 es menor o igual a 90. Es igual. Es igual, entonces también se incluye. O sea, este punto que está aquí justo en la intersección también se incluye. Se incluye dentro de la gráfica, dentro de la región factible. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, la región factible, aquí lo vamos a identificar,
serían, si nosotros analizamos todos estos puntos que están dentro de esta área. Ahí. Porque esos puntos van a cumplir para ambas restricciones. Estamos excluyendo los negativos, solamente los enteros positivos por la condición de no negatividad. ¿No ve? Pero, y aquí esos puntos, por cualquier punto que nosotros analicemos en esta región, va a cumplir con ambas restricciones. Hemos verificado que aquí no cumple, hemos verificado que aquí no cumple, aquí tampoco cumple, y por la condición de no negatividad no se toma en cuenta esta región, ¿no ve? ¿Está bien? A ver, ¿estamos entendiendo? ¿Qué dicen? Sí. ¿Está claro? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Qué dicen? Esta sería mi región factible. Fíjense, ahí está. Lo vamos a colocar como región factible. Y si yo me acerco más a la imagen, ahí está. Esa es mi región factible. Todo necesitamos que se muestre. Hemos borrado la región factible. ¿Está bien? ¿Tenemos hasta ahí alguna duda? ¿Qué dicen? Si ustedes quieren hacer el análisis para cada uno de estos puntos, ustedes van a poder verificar de que todos estos puntos van a cumplir. Toditos los puntos que están debajo de la recta, de la restricción 1 y la restricción 2. Y eso para nosotros es nuestra región factible. Está bien, a ver, hasta aquí tenemos alguna duda, jóvenes. Ya hemos identificado la región o área factible o zona factible. A partir de la gráfica de las dos restricciones, que primero lo hemos convertido en ecuaciones, en igualdades, ¿no es cierto? A ver, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí?